Muy buenas tardes a todos y a todos. Sean ustedes bienvenidos a la presentación del libro Interculturalidad y Justicia Electoral. Para mí es un placer presentar este libro, estar en la presentación de este libro, moderando a dos de sus autores y a un comentarista. Esta obra es de gran calado académico, con gran aporte, ya que nos habla en términos generales de lo difícil que ha sido el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, y haciendo énfasis sobre todo en las mujeres, que todavía es más difícil para las mujeres participar en la vida política de sus comunidades. Pero bueno, no ahondo más en este tema porque para eso tenemos a nuestro comentarista y a los autores. En primer lugar, quiero presentar al doctor Tonatiuh Guillén López, quien es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Es profesor investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo PUED UNAM. Se desempeñó como comisionado del Instituto Nacional de Migración y del 2007 al 2017 fue el presidente del Colegio de la Frontera Norte, el Centro de Investigación Científico Mexicano con mayor trayectoria y experiencia en el desarrollo de proyectos sobre estudios fronterizos y migración internacional. Es autor y coordinador de 15 libros y más de 60 capítulos de libros y artículos en revistas académicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Nacional de Ciencias. Ha sido integrante del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y presidente del Consejo Consultivo de Centros Públicos de Investigación del CONACYT. Muchísimas gracias por estar en esta presentación como comentarista, y tiene usted el uso de la voz hasta por 10 minutos. Muchas gracias por la invitación a participar en la presentación del libro Interculturalidad y Justicia Electoral. Es una publicación notable, tiene pues una temática central para el desarrollo político del país. Quisiera primero iniciar mi comentario partiendo del planteamiento del capítulo que realiza la doctora Olamendi, que está relacionado con la igualdad de hecho y de derecho. Se trata de un ensayo que a mi juicio ordena la temática del libro, la temática central. Es un ensayo sobre igualdad ante la ley y discriminación, pero articulado o centrada en la discusión sobre el trato distinto y los efectos que puede tener precisamente sobre la igualdad y efectos de discriminación. Es un texto jurídico de tono conceptual muy importante. Creo que la parte que me gustaría enfatizar es esta, en donde subraya que el trato distinto no necesariamente implica discriminación, aunque también hay un límite en donde eventualmente ese trato distinto puede implicar efectivamente discriminación y en donde pues se puede perder el principio de igualdad ante la ley. Este es un planteamiento central que de hecho permite ordenar y comprender al resto de los artículos del libro, porque nos puede orientar en el planteamiento sobre los desafíos que tiene pues el derecho en general en el país, pero en particular los desafíos que hay con relación a los pueblos originarios, a su cultura, a las mujeres indígenas y a las mujeres en general. Creo que aquí es el desafío central, es cómo el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios y en particular también de los derechos de las mujeres indígenas, pues pueden ser sujetos de discriminación si no se hace el correcto balance entre igualdad ante la ley y al mismo tiempo respeto y reconocimiento de estos derechos y culturas. Paso con ese principio, con ese foco, a comentar que otro de los artículos importantes del texto es el capítulo que desarrolla David Recondo, en donde hace pues este análisis a partir de la jurisprudencia emitida por el tribunal entre el desafío también grande del respeto
de los derechos indígenas, en particular la evolución que han tenido en el sistema electoral y político en Oaxaca, con sus determinantes propios, y del otro lado el marco jurídico nacional que debe cuidar, reitero, ese balance entre igualdad ante la ley, pero al mismo tiempo el del reconocimiento de las formas distintas y diversas de expresión de lo político y de los actores políticos y de las instituciones políticas, en este caso focalizando sobre los pueblos indígenas. El capítulo hace una buena reseña y reconstrucción de esta evolución de adaptación, de encuentro, de diálogo. Es un diálogo evidentemente conceptual en el marco jurídico, pero tratado también a partir de experiencias muy concretas, en donde el principio que refería ya hace un rato, planteado en el capítulo de la doctora Olamendi, pues se encuentra aquí una buena síntesis empírica de cómo debe tratarse lo diverso dentro del mapa grande de lo nacional, pero manteniendo el respeto de igualdad ante la ley y no necesariamente de una igualdad plana, sin mayor distinción de lo diverso y de lo diferente. Y finalmente hay otros dos capítulos que también están en ese tono, pero aquí están el capítulo de Florina López Miró sobre la participación política de las mujeres indígenas en América Latina, que es justamente plantear el desafío de los pueblos indígenas en su reconocimiento y en especial de los derechos de la mujer indígena. Este es un proceso no terminado, evidentemente, es una gran deuda histórica en donde tanto pueblos indígenas como en especial las mujeres indígenas pues no tienen el reconocimiento pleno de esa igualdad dentro de la diversidad. El mismo tono maneja el capítulo de Margarita Dalton sobre la construcción de la ciudadanía y paridad de las mujeres indígenas en México, y justo es el mismo planteamiento de cómo incluso en lo avanzado del reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus derechos e instituciones, el rol de la mujer sigue siendo subordinado, sigue siendo no visible, y aquí hay pues un ámbito adicional que también se enfatiza, que es que dentro del mismo sistema de normas de los pueblos indígenas hay un obstáculo mayor todavía para el reconocimiento de los derechos de la mujer indígena. Y termino mi comentario subrayando la contribución de Victoria Natalia Olmedo sobre la experiencia de las indígenas totonacas, y en donde el balance entre el derecho y el avance de los pueblos indígenas creo que tiene una buena síntesis en la experiencia de las mujeres totonacas, de lo que ella denomina el colegiado totonaca, que lo considera una especie de institución bisagra entre el desarrollo del pueblo y de los derechos dentro del mismo sistema cultural indígena y el diálogo con el otro gran sistema que es el marco nacional. Entonces termino diciendo un gran texto que incorpora todas estas visiones y en donde pues la problemática del reconocimiento de lo diverso dentro del principio de igualdad ante la ley sigue siendo un desafío importante para el país a pesar de los avances notables que hay en la materia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Tonatiuh Guillén López. Gracias por ser muy conciso, muy directo, muy claro. Y efectivamente, los artículos que nos acaba de comentar, efectivamente, hablan precisamente de esta igualdad que se refiere, una igualdad ante la ley, pero que existe una tensión precisamente en reconocer esta igualdad, pero también respetar la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Y como bien lo señala, son varios artículos en los que habla usted muy claro de una deuda histórica en la cual no se ha reconocido totalmente el derecho de las mujeres indígenas. Es importante esta parte bisagra de diálogo que existe en los indígenas
totonacas y que bueno, es en todas las comunidades indígenas, pero que realmente existe, lo que retomo de su participación, que se me hace muy importante, es este diálogo justo para disminuir esta tensión que existe entre el derecho nacional y el derecho de los sistemas normativos indígenas. Realmente se tiene que trabajar para armonizar y reconocer el derecho, es decir, que se respeten los derechos humanos, pero también que se respete la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Muchísimas gracias, doctor Tonatiuh Guillén López. A continuación, doy el uso de la voz a la doctora Patricia Olamendi Torres, quien es autora de uno de los 5 artículos de esta obra colectiva. Ella es consultora internacional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y directora del Instituto de Formación en Justicia y Derechos Humanos. En 2012 fue electa por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como experta en los temas de discriminación contra las mujeres en la ley y en la práctica fue coordinadora del Comité de Expertas de la Convención de Belém do Pará de 2008 a 2013. En la administración pública participó en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Muchísimas gracias, doctora Patricia Olamendi. Tiene el uso de la voz hasta por 12 minutos. Muchas gracias, un verdadero placer. Gracias, magistrada. Saludo a los participantes en este evento. Y bueno, a mí me gustaría empezar un poco señalando quizá las preocupaciones que tendríamos como país. México es un país pluricultural y diverso. Sin embargo, esto que viene siendo una riqueza para nuestro país no ha traído una situación de mejoría en la calidad de vida ni en el ejercicio de los derechos de nuestros pueblos originarios. Es verdad que ninguna discriminación puede justificarse. Ninguna de ellas tiene valor. Todas fueron inventadas, fueron creadas para beneficios económicos e incluso políticos. Los seres humanos fuimos separados o excluidos de nuestros derechos y del acceso a nuestros bienes y oportunidades a partir de ideas estereotipadas. Es así que buena parte de nuestro país, y hay que decirlo, reconocer que en México existe y ha existido discriminación, fue un proceso muy largo. Si bien el artículo 4 constitucional desde 1974 establecía el principio de igualdad hombre-mujer, la realidad es que en la vida cotidiana pasó muy poco o no pasó casi nada. Lo mismo tuvo que pasar muchos años, hasta el 2001, en que finalmente la Constitución de México es reformada en el artículo 1 para establecer el principio de no discriminación. Un gran logro que implicaba un reconocimiento de que nuestra sociedad estaba fracturada, estaba dividida y que buena parte de nuestras poblaciones permanecen, y digo permanecen, excluidas de los beneficios que debería de traer el desarrollo. Esta idea, y yo quiero decirlo, cuando yo pienso en la persona más discriminada en nuestro país, siempre tengo en la mente a una niña indígena que sufre, pues, como consecuencia de diversas formas de discriminación. Es mujer, es indígena y es niña. Y eso no lo podemos quitar de nuestra mente, porque si no entendemos a las personas que están siendo discriminadas, nuestro quehacer en el terreno jurídico, administrativo, de política pública, no tiene sentido. Y quiero referirme a ello, porque es muy bonito hoy en día hablar de interculturalidad, de justicia, pero la realidad
es que hay factores que impiden que las personas puedan acceder a sus derechos. La discriminación es el principal obstáculo para que las personas puedan ejercer sus derechos. Es lo que nosotros conocemos como vulnerabilidad. Pero la vulnerabilidad desde el punto de vista jurídico es la incapacidad real de que la persona pueda ejercer un derecho. Eso hay que tenerlo en mente porque muchas veces la vulnerabilidad la asociamos con cuestiones físicas o de otra naturaleza. Pero para el campo del derecho, la vulnerabilidad tiene que ver con la incapacidad. Y ahí viene algo que me parece muy importante. A partir de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, todos y todas los servidores públicos tienen la obligación, y en el campo de la justicia mucho mayor, de proteger, respetar y garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Teniendo en cuenta que la igualdad, el derecho a la igualdad y no discriminación son derechos, pero al mismo tiempo son principios. Es decir, tienes que invocarlo cuando analizas un caso de justicia y ponerlo en la situación de la persona a la que te estás refiriendo. Es inherente a la dignidad humana, es la norma de más alto valor en lo jurídico, es la norma jus cogens, por lo tanto, no puede haber ninguna justificación para no actuar. Desde el 2011 hasta la fecha, en el campo jurídico, en México, pero sobre todo gracias al apoyo del sistema interamericano, hemos visto interpretaciones absolutamente valiosas que tienen que ver en cómo aplicar el principio de igualdad y no discriminación. Pero a pesar de todo ese avance, yo noto una falla de entrada en muchos de los casos que se plantean. Me refiero a la tutela de los derechos. Si yo parto de la idea de que la persona, en este caso, las mujeres perteneciendo a grupos o pueblos indios, son discriminadas, tendría yo que empezar por tutelar esos derechos, es decir, generar condiciones para que la persona pueda estar en igualdad frente a la ley. No solo de la ley, sino también frente a la ley. Eso implica que la justicia tenga que tomar medidas adicionales que puedan permitir que esa persona pueda ejercer derechos. Eso no es sencillo, porque las y los abogados no estudiamos al derecho de manera diferenciada. Las y los abogados nos construimos en escuelas jurídicas donde supuestamente todos los seres humanos son iguales y yo aplico la ley por igual. Pero no nos explicaron que todos somos diferentes y que la ley no puede aplicarse a todos por igual. Afortunadamente, los tratados internacionales hoy nos proporcionan una salida jurídica a través de lo que llamamos medidas de acción afirmativa o a través de lo que la Convención contra todas las formas de discriminación llama medidas especiales de carácter temporal. Es decir, no debemos tener miedo en lo jurídico a aplicar y hacer uso de esas medidas cuando estamos en presencia de una vulneración de derechos. Es decir, podemos utilizar esas medidas como una forma de igualar a la persona ante la ley. Es decir, poder dar respuesta. Yo personalmente creo que en el caso de mujeres indígenas también la amparan dos situaciones. Las mujeres indígenas tienen derecho a la igualdad, a la no discriminación, pero son individuos y al mismo tiempo son parte, son pueblos, son comunidades. Entonces, no puedes perder de vista su pertenencia también a un grupo, como tampoco puedes perder de vista la individualidad. Ojo, quizá con un tema que está en debate y que he escuchado en el tribunal,
y que creo que el artículo se enfoca mucho a ello. Y es el tema de si aplicamos o no la acción afirmativa. Sí costumbres, sí cultura como grupo, pero también tienes que defender derechos individuales. Es decir, el artículo 2 constitucional te deja muy claro que ningún uso ni costumbre puede limitar los derechos humanos. Y esa es una tarea muy seria, muy fuerte para los sistemas jurisdiccionales. ¿Cómo van a aplicar? Pongo simplemente en contexto el principio de paridad en los procedimientos de elección por usos y costumbres. Creo que es un tema de debate, un tema que incluso se dice se hará paulatinamente, otros dicen tendrá que aplicarse directamente. Yo creo que tenemos que pensar en la persona, en lo individual. Lo otro es que no podemos desconocer los contextos en los que se desarrollan las mujeres indígenas. El principio de igualdad y no discriminación tiene que impactar también esos contextos. Ya de por sí una mujer que toma la decisión de participar en política es complejo. En el caso de un pueblo, una comunidad indígena, es extremadamente difícil. Si no tomamos en cuenta esos contextos y tal vez preguntarnos cómo nuestras decisiones jurídicas pueden impactar esos contextos. Lo que en el derecho internacional quizá hablamos con una idea de reparación que tenga que ver más allá del caso en lo individual y que puede impactar los contextos, sin perder de vista que en derecho yo creo, si este texto va dirigido principalmente a quienes procuran y administran justicia, yo diría hay que perder el miedo, lograr la igualdad y eliminar la discriminación forma parte de una batalla jurídica que resultará complejo realizar en nuestro país, pero también forma parte de la justicia social. No es posible seguir excluyendo a gran parte de nuestra población solo por el hecho de haber nacido mujer o haber nacido en una comunidad indígena o hablar otro idioma. Creo que es una labor importante. Yo terminaría diciendo que es el momento de la acción afirmativa y de las medidas especiales de carácter temporal. Quizá el desafío es que la justicia tiene que repensarse como la igualdad en la aceptación de que todos somos iguales en dignidad y en derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Patricia Olamendi Torres. La verdad es que muy rica su presentación. Muchas felicidades. La verdad es que nos deja con muchas reflexiones en este tema. Primero, que ha habido discriminación por mucho tiempo. Lamentablemente tenemos que trabajar en eso para que lo natural, como terminó, sea la igualdad y no la discriminación, que eso sea lo que veamos como natural. Y bueno, nos habla de muchos conceptos básicos, como es la discriminación, y yo creo que todos nos imaginamos justo una niña indígena donde hay una múltiple discriminación, desafortunadamente. Como bien lo dice, es niña, es indígena y aparte es mujer. Entonces, bueno, nos deja con grandes reflexiones. Luego el tema, lo complicado que es juzgar en estos temas de sistemas normativos internos, en este tema de interculturalidad, que aun cuando somos un
un pueblo, un país multicultural y hay mucha diversidad, todavía existe mucho por trabajar porque son estos pueblos vulnerables los cuales no tienen acceso muchas veces a la defensa de sus derechos. Y justo ahorita lo vemos en esta temporada de pandemia, desafortunadamente para ellos todavía es más complicado porque en muchas comunidades ni siquiera hay internet, no tienen los dispositivos necesarios, no saben usarlos, entonces es muy complejo, por eso son vulnerables y hay que, como bien lo dice, aplicar todas las medidas afirmativas para garantizar sus derechos en lo individual y en lo colectivo. Que es algo bien complejo, como lo señala y pone de ejemplo el principio de paridad, que efectivamente está la discusión, por ejemplo, si se invalida una elección por sistemas normativos internos porque no participó una mujer o se le conmina a la siguiente para que sea de forma gradual y mientras se les da cursos de concientización para que sepan lo importante que es que una mujer participe. Y finalmente me quedo con lo último que señala, que es muy importante, que hay que juzgar sin miedo. Y efectivamente, sin miedo y con mucha responsabilidad, porque como bien lo dice, una sentencia puede cambiar el contexto, puede influir en el contexto de una comunidad. Muchísimas gracias, doctora, por su participación. A continuación, doy el uso de la voz al doctor David Recondo. Él es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Burdeos, Francia. Es investigador de tiempo completo del Centro de Investigaciones Internacionales de Sciences for Foundation National de Ciencias Políticas, París, Francia. Ha sido profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Unidad Pacífico Sur, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, de septiembre de 2015 a mayo de 2019, institución a la que sigue vinculado en la calidad de investigador huésped. Es autor del libro La política del gato pardo, multiculturalismo y democracia en Oaxaca, publicaciones de la Casa Chata 2007, así como de numerosos artículos y capítulos de libros colectivos sobre políticas de multiculturalismo, participación ciudadana y procesos electorales en regiones indígenas de Bolivia y México, y judicialización de los conflictos en elecciones por sistemas normativos internos. Adelante, David Recondo, tiene usted el uso de la voz hasta por 12 minutos. Muchas gracias, magistrada. Agradezco de nuevo al tribunal por la invitación a presentar este libro. Agradezco mucho los comentarios del doctor Tonatiuh Guillén y los primeros comentarios de la doctora Patricia Olamendi. Es un placer realmente estar aquí con ustedes a pesar de la adversidad, ¿verdad? Y realmente me parece muy importante que logremos, pues, por todos los medios posibles dialogar y difundir lo que se ha podido hacer en colaboración con el tribunal. Pues este libro que estamos presentando tiene el interés, efectivamente, ya mencionado por las dos personas que me precedieron con sus comentarios, en dar una visión bastante amplia de los avances, progresos, innovaciones que se han hecho en México desde, en particular, la justicia federal y, en particular, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en materia de ponderar el respeto a la diversidad, ponderar el respeto y la defensa o la tutela de derechos colectivos de los pueblos indígenas y a la vez tutelar y hacer progresar el respeto de los derechos individuales, político-electorales en particular. No solo en el caso de las mujeres, que hay varios artículos sobre eso, un tema fundamental, uno de los más complicados probablemente en ese ejercicio de ponderación de derechos, pero también respecto a otras dimensiones que incluyen, en el caso de las elecciones por sistemas normativos internos o indígenas, el tema de la participación en elecciones de los miembros del ayuntamiento por parte de poblaciones que residen en el marco de un municipio, en la misma jurisdicción municipal, pero
en comunidades aledañas, digamos, con su propia categoría administrativa, y que a veces, pues, por tradición, por práctica históricamente establecida, no han participado en la elección de los concejales municipales, pero han nombrado de manera autónoma sus propios cabildos, como los nombran, los llaman en esas comunidades. Entonces es una evolución, es un libro que desde ese punto de vista da pues una visión bastante amplia e integral, y presenta esa ventaja de estar no solo en el análisis de fondo de una serie de problemáticas fundamentales que se presentan en México en materia de multiculturalidad o pluriculturalidad y justicia, pero además de tomar ejemplos muy precisos de cómo se ha ido desde el Poder Judicial en México innovando en esas cuestiones. Entonces tiene un aspecto teórico muy interesante, pero tiene también ese aspecto práctico, digamos, empírico, de ver cómo esos temas han sido procesados, han sido tratados estos últimos años desde el Poder Judicial en México. Mis comentarios van a seguir dos líneas. Primero voy a mostrar los dos aspectos que me parece que son los más importantes de resaltar en cuanto a innovación, precisamente en la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de sistemas normativos indígenas. Y en el segundo punto, pues, trataré de dar un poquito más de indicaciones de fondo sobre esas mismas innovaciones en términos de algunas de las problemáticas: integración de las mujeres, progresividad en sus derechos político-electorales, en elecciones por sistemas normativos, y el tema que mencioné también de algunos otros sectores de las comunidades que reclaman participar en elecciones municipales, aún sin haberlo hecho en los últimos años, por lo que surgen algunas de las controversias al respecto. Empezaré pues con el primer punto. Los dos aspectos de innovación mayores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dos. El primer punto de innovación es el de la interpretación, es decir, es un tribunal que desde su creación ha roto de alguna manera con una tradición que era de declinar leyes y aplicarlas de manera bastante mecánica. Obviamente no es solamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que lo hace, se hace en la Suprema Corte de Justicia. Es una práctica que rompe con cierta tradición de pensar que la ley resuelve todo mecánicamente y que no requiere mayor interpretación. Y esta innovación va en el sentido de tomar los preceptos constitucionales y tratar de, al confrontarlos con los casos específicos, al confrontarlos con la realidad, al confrontarlos con cada una de las controversias que se tienen que resolver, hacer una interpretación de esos mismos principios constitucionales y tratar de manera casuística, aplicar los principios y ponderar entre principios constitucionales que pueden ser contradictorios. En el tema de los sistemas normativos internos surge inmediatamente una contradicción entre el principio, el derecho fundamental de los pueblos indígenas a ejercer el autogobierno, derecho a la autonomía, que está en el artículo 2, y los derechos político-electorales del ciudadana o ciudadano. En ese sentido, hay una voluntad, pues, del tribunal y una determinación del tribunal de llegar a hacer ejercicios de ponderación caso por caso, estableciendo aún así una serie de tesis y llegando a jurisprudencia, de manera que otros casos similares puedan ser juzgados de la misma manera. Esa práctica, insisto en la innovación, es una práctica que toma de varias tradiciones jurídicas, common law anglosajón, también cierta práctica del Consejo Constitucional francés, de precisamente lograr interpretar preceptos constitucionales
con argumentaciones innovadoras, siempre apegados a casos específicos, ¿no? La innovación fue deliberada, fue anunciada como tal, desde la primera integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Se inspiraron en en la propia historia de prácticas jurídicas del Estado mexicano, pero también de otras tradiciones y otras formas en otros lares de este mundo. Eso ha sido, pues, y quiero insistir en eso, un punto de innovación realmente importante del Tribunal Electoral junto con la Suprema Corte. Probablemente en ese sentido siga siendo hoy en día uno de los puntos de avanzada mayor, ¿no? Los espacios del Tribunal Electoral en sus salas regionales, tanto como en la sala superior, un punto de un espacio, pues, de innovación en la cuestión de la interpretación y de la argumentación jurídica. Al respecto, esa evolución innovadora se ve al leer las sentencias. Hay realmente un avance notorio en hacer que esas sentencias tengan una argumentación, no solo una reiteración del marco jurídico, no solo afirmar cuál es la norma, recordando al que quiera leer las sentencias cuáles son las normas y por qué se va a fallar o resolver el caso de tal o cual manera, sino toda una parte, todo un cuerpo de argumentación basado en evidencias contextuales sobre cada uno de los casos para llegar a la conclusión y la resolución correspondiente. Eso ha vuelto finalmente en la factura misma de las sentencias un punto de innovación también. En particular, puede parecer detalle, pero para volver las sentencias accesibles a los justiciables, se ha también innovado en tratar de manejar un lenguaje que no sea totalmente codificado, que no sea tan técnico, que pueda ser totalmente impenetrable para el lego, y al contrario, usar un lenguaje llano y volverlo realmente accesible para todos, incluso los que no son abogados, ni mucho menos magistrados o jueces. El segundo punto en el que quiero insistir de esa innovación, pues, a la que ha llegado el Tribunal Electoral, es en particular sobre los sistemas normativos indígenas. Eso que acabo de mencionar en realidad es válido para todo tipo de casos que ha llegado a resolver en el ámbito electoral del Tribunal, pero en específico en el marco de las elecciones, en materia de elecciones por sistemas normativos indígenas, ha habido una evolución impresionante desde el primer caso que llegó a la Sala Superior en 1999, que era ya en ese momento un caso oaxaqueño del municipio de Asunción Tlacolulita. Ese primer caso de 1999 abrió, pues, una serie de interpretaciones, creó las bases para una serie de tesis jurisprudenciales y que se fueron volviendo, pues, jurisprudencia confirmada en los años posteriores. En ese ámbito de los sistemas normativos indígenas, la innovación es notoria en la medida en que en 1999 el marco constitucional no era el que conocemos ahora y había ya en el artículo cuarto un reconocimiento del carácter pluricultural de la nación. No había el detalle que hay hoy en día o desde el 2001 en el artículo segundo, y los magistrados del Tribunal Electoral tuvieron, pues, que trabajar con esos pocos elementos y principios constitucionales que se tenían y además contextualizándolo con un relativo poco conocimiento de lo que podía estar pasando en municipios del sureste mexicano, que hasta ese momento no habían llegado a ningún foro jurisdiccional, a ningún tribunal, porque no había, pues, ningún tipo de sistema de impugnación previsto para ese régimen de sistemas normativos, entonces llamado usos y costumbres. Ahí partieron casi de cero, prácticamente, con principios constitucionales muy generales, de respeto, pues, a los derechos de los pueblos indígenas, sin mencionar, de hecho, claramente la cuestión de la autonomía, se llegaría en la reforma del constitucional del 2001.
Es por eso muy impresionante ver cómo, y eso trato de detallar en el artículo, los magistrados de entonces trataron de innovar con lo que tenían, con lo que conocían, en elaborar una sentencia, en el caso de Tlacolulita, que mantuviera ese equilibrio de respetar la autonomía de las comunidades que integran Tlacolulita en el nombramiento del procedimiento, del nombramiento de las autoridades municipales, y a la vez procurar que no sean violados ninguno de los derechos de los ciudadanos de ese mismo municipio. Ese punto, insisto, en el artículo sobre la evolución a partir de entonces, y solamente, estoy prácticamente agotando el tiempo, solamente apuntaría pues en mi segundo conjunto de comentarios sobre cómo esa jurisprudencia en materia de sistemas normativos internos ha ido evolucionando. En esa evolución elaboraría o propongo prácticamente 3 fases, digamos, para simplificar un poco y facilitar la comprensión en ese ámbito, 3 fases de evolución en la jurisprudencia. La primera que acabo de mencionar se abre con el caso, el primer caso, Asunción Tlacolulita, y luego van surgiendo otros. Entonces yo daría como fechas 1999 a 2007, más o menos. En esa fase hay un reconocimiento por parte de los magistrados del tribunal del respeto pues, a los procedimientos de las comunidades en el nombramiento de sus autoridades municipales, y en particular bajo un principio paraguas, un principio general, que es decir, nosotros no nos vamos a meter, para decirlo en términos sencillos, no nos vamos a meter en cómo las comunidades nombran a sus autoridades. No vamos a ver si, por ejemplo, se ejerce un sufragio secreto o si es un voto público. Cada una de las prácticas que tienen esas comunidades debe ser respetada como tal, pero claro, nuestros límites ahí, en donde tenemos que intervenir como magistrados, es ver que nadie, ningún ciudadano, ninguna ciudadana y ningún ciudadano vean violado su derecho a ejercer el sufragio. Esa primera fase, digamos, es de alguna manera de recordar las normas. Ha llegado en pocos casos a tener que exigir que se vuelvan a organizar elecciones respetando la cuestión de la participación de todos los ciudadanos del municipio a las elecciones municipales. La segunda fase, que va de 2008 a 2014 aproximadamente, ahí pues además se crearon en ese momento las salas regionales, la sala regional de Jalapa en particular para las elecciones de esta zona, de esta región del país, de Oaxaca incluida, y ahí pues surgen aún más, es una fase que está caracterizada por un auge de controversias, es un momento de judicialización de los conflictos en elecciones por sistemas normativos, o se multiplican por prácticamente 2 hasta 3 veces el número de casos que surgen en elecciones por sistemas normativos. Y ahí, pues claro, la sala regional de Jalapa, tanto como la sala superior, tienen un mayor involucramiento, un mayor trabajo en resolver esos casos que se han ido multiplicando en esa fase. Y ahí la fase, pues, es básicamente tratar de ponderar lo mejor que se pueda con argumentos basados tanto en los principios constitucionales como en filosofía y textos de antropología. Realmente hay un contenido muy rico al respecto en las argumentaciones, para mostrar cómo efectivamente se tienen que seguir acoplando y adaptando los principios constitucionales a la realidad y a la realidad indígena, pero al mismo tiempo tratar de promover la más amplia participación en los municipios. Ahí es interesante porque finalmente hay un punto en que no logra cuajar muy bien y se queda en un disenso constante que refleja contradicciones y a la par, yo diría, refleja el pluralismo del propio tribunal, la pluralidad de principios y las discusiones que se dan, los debates que se dan en el seno de tanto la sala Jalapa como la sala regional como la sala superior.
aún así, en ese momento, esa segunda fase, sigue prevaleciendo la idea que ningún principio, incluyendo el de autogobierno, puede estar justificando que algunos no estén ejerciendo su sufragio en elecciones municipales. Ahí viene, y acabo con esto, en la tercera fase, que es del 2016 hasta ahora, donde hay una innovación que es notoria en decir que dos cosas, los dos casos o las cuestiones más controversiales en elecciones por sistemas normativos, el primero de la participación de las mujeres, que ya mencionó la doctora Olamendi, en el que efectivamente ante el precepto, el principio constitucional de paridad, se adapta ese principio en el contexto de los sistemas normativos con un ejercicio de ponderación y se considera que efectivamente debe ir de manera progresiva participando la mujer cada vez más en los procesos normativos, en los procesos electorales por sistemas normativos. Ahí hay una adaptación de alguna manera, no es el 50-50, no es una paridad absoluta, inmediata a partir de la reforma constitucional, sino que es, considera que de elección en elección se vayan integrando cada vez más concejales mujeres en los ayuntamientos. Y el segundo punto de innovación en ese ejercicio de ponderación de derechos está en la problemática que mencioné, que es la más conflictiva de todas realmente, que es la de las llamadas agencias de policía o agencias municipales, que son esas, digamos, poblaciones con estatuto administrativo, comunidades pues que quedaron integradas en el territorio municipal, pero que tienen a veces confrontaciones con la comunidad cabecera municipal, a la que llegan esta última los recursos fiscales descentralizados por la federación. Ahí pues hay una innovación notoria en el sentido de reconocer, no en todos los casos, pero reconocer que en algunos casos el ejercicio del sufragio se hace en el nivel comunitario y que en algunos casos en que así se ha venido haciendo, si los ciudadanos no han participado en el procedimiento de nombramiento del ayuntamiento, eso no justifica la anulación de una elección, ya que el sufragio universal fue defendido en el sentido en que los ciudadanos nombraron sus autoridades inmediatas, aún siendo estas autoridades, digamos, autoridades auxiliares a ojos de la legislación sobre el municipio en la entidad de Oaxaca. Eso es realmente, insisto, de nuevo una ponderación casuística. Hay casos hoy en día, todavía ahora, en estos momentos, que está resolviendo la sala regional Jalapa y que está resolviendo la sala superior, donde se plantea eso de nuevo. Y pues en algunos casos el fallo de la resolución del tribunal es en el sentido de no, perdonen, pero esos ciudadanos habitantes de las agencias también deben poder participar en el nombramiento de los regidores del ayuntamiento, aunque sea tradición que la comunidad cabecera de alguna manera monopolice el nombramiento de esas mismas autoridades. Y la línea jurisprudencial innovadora en materia de autonomía se aplica en algunos casos donde se verifica que efectivamente las comunidades aledañas y la comunidad cabecera se pueden poner de acuerdo, se están poniendo de acuerdo en un mecanismo diferenciado territorialmente de participación, pero donde también se garantiza que los recursos que llegan a la cabecera, al ayuntamiento, sean distribuidos de manera equitativa con las otras comunidades que constituyen el municipio. Lo dejo ahí, ya pasé de mucho el tiempo, le pido una disculpa al respecto y simplemente dejarlo en eso, llamar a los lectores a ir al detalle a cada capítulo de ese libro, que dará pues muchísimo que reflexionar sobre la evolución de la jurisprudencia y del derecho en materia de interculturalidad en México. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor David Recondo. Efectivamente, el tiempo se hace corto cuando los temas son tan interesantes. Nos quedamos con ganas de escuchar por más tiempo a los tres presentadores. Nos deja puntos muy, muy claros, muy esquemáticos para la comprensión efectivamente de cómo ha evolucionado la justicia electoral con 3 etapas, una de 1999 a 2007, que empieza con el caso de Asunción La Colulita, una segunda del 2008 a 2014 que efectivamente marca pues un cambio por la instalación ya de las salas regionales como permanentes.
efectivamente, y una del 2015 actual, en donde efectivamente hay disensos, hay votos particulares, justo porque se está hablando de esta ponderación de derecho, principios que debe de prevalecer en cada caso concreto. Entonces sí, es importante la discusión que se ha dado y señala dos casos en particular, uno que es el de la universalidad del voto, es decir, si deben de votar todas las comunidades, todas las agencias o que están en el territorio de un ayuntamiento, solo la cabecera, y efectivamente, como lo señala, si se prueba que son comunidades autónomas, las agencias municipales tienen sus propias costumbres, eligen a su propia comunidad, pues en esos casos se ha decantado porque sí, pero también por mayoría de votos, efectivamente, que solo vote la cabecera municipal, siempre garantizando, porque muchas veces las agencias municipales lo que les interesa, porque tienen sus propias autoridades, no es votar para elegir al ayuntamiento, sino que le lleguen los recursos y llegan muchas veces en estos términos a acuerdos. Y el otro tema justo de la participación de la mujer, en pueblos y comunidades indígenas, que pues ya ahorita incluso con la última reforma de violencia política de género, se ya dice legalmente que tiene que ser de forma paulatina, de forma gradual, y obviamente, pero sí garantizando que cada vez participen más mujeres en los pueblos y comunidades indígenas. Y bueno, en general lo que señala pues es cómo ha ido evolucionando la jurisprudencia, siempre con toda su complejidad, porque cada caso es totalmente distinta. La verdad es que le agradecemos mucho todas estas reflexiones y yo también les pediría agradeciendo a cada uno de ustedes su valiosa aportación e invitando al público en general a que lean Interculturalidad y Justicia Electoral. Es una obra muy completa, muy rigurosamente hecha con todas las medidas académicas que se requieren, y de verdad que les va a ayudar mucho a los estudiantes, a la judicatura. Creo que es una lectura obligatoria. Muchísimas gracias y estamos en una siguiente presentación. Hasta luego.